Estamos en los portones del Parque General San Martín, en la ciudad de Mendoza, y estoy acompañado de 3 médicos, 3 especialistas que nos van a contar por qué han venido a esta marcha a favor de la vida y en contra de la legalización del aborto. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Cuéntenos, ¿cómo es su nombre y qué especialización tiene? Yo soy Alicia Mayol, soy médica tocoginecóloga, también soy magíster en ética biomédica. Y bueno, reconozco que vine acá justamente para defender a mis 2 pacientes. Nosotros atendemos tanto a la mamá como al bebé, entonces consideramos que interrumpir una vida humana, el aborto es matar al bebé, entonces no estamos de acuerdo con eso. Muchas gracias. Me voy a cruzar por este lado. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre? Yo soy la doctora Ana María del Chierico, trabajo en el Hospital Central, soy ginecóloga y ¿querés saber por qué estoy acá? Me imagino el porqué, pero yo le quiero hacer otra pregunta antes. Sí. Se dice desde la otra vereda, por así decirlo, que el no legalizar el aborto es un acto de violencia hacia la mujer y que en tal caso el legalizarlo es un derecho que de alguna manera dignifica a la mujer. ¿Qué piensa usted de eso? Por empezar, no hay derecho de matar a nadie. El derecho de matar no existe. El embrión es vida y es vida desde el momento de la concepción. Por lo tanto, no se altera el derecho de la mujer porque mate a un niño o lo deje vivo. Es más, se defiende el derecho de la mujer cuando el niño es defendido, porque la función la alternativa que es matar es una alternativa que le quita al niño todos los derechos y el derecho de vientre, que es el derecho de embarazo que tiene la mujer, o no tenerlo o no tenerlo, se pierde únicamente por 9 meses. En cambio, el derecho del niño se pierde para siempre y pierde junto con el derecho de vida todos los derechos. Bien, se suele decir que es una decisión, desde el punto de vista de la despenalización, dicen que es una decisión sobre el cuerpo de la mujer. ¿Por qué ustedes dicen que no? Que el bebé es una vida independiente de la madre, aunque esté sujeto a ella en el vientre. Sí, yo soy Fernando Sarabí, doctor en medicina, profesor de fisiología en la Facultad de Ciencias Médicas, Cuyo. La pregunta tiene una respuesta simple. Desde el momento de la concepción se engendra un nuevo ser humano que tiene el 50% del patrimonio genético del padre, 50% de la madre, pero que tiene en sí mismo toda la capacidad para generar un programa genético y epigenético que va a guiar su desarrollo en forma ordenada desde ser una sola célula, que ya es un ser humano de una sola célula, como hemos sido todos, si no estaríamos acá, y se va a ir desarrollando si tiene el ambiente apropiado. Ese ambiente apropiado es el útero de la mamá, pero desde el principio es un ser diferente, que depende de su madre. Pero si nosotros pusiéramos la dependencia como criterio para ser persona o no ser persona, entonces un niño de 2 meses, o de 1 año, o de 2 años, tampoco sería una persona, ni tampoco tendría derecho, porque depende absolutamente de su madre o de alguien que lo cuide. No puede sobrevivir por sí mismo. Lo mismo pasa en el vientre de la mujer. Él necesita de su mamá, pero no es su mamá. Y si uno espera unos meses se va a dar cuenta que eso era así. Tiene un corazón que late independientemente, una serie de órganos que se están desarrollando, pero aunque se estén desarrollando, pero como ser humano, las mujeres no engendran perritos, ni ballenas, ni nada, engendran niños humanos. Por eso no podemos aceptar que el argumento es sobre el cuerpo de la mujer. Además, el derecho sobre el cuerpo no es absoluto, el derecho a la vida es absoluto. El derecho sobre el cuerpo es limitado. Yo no puedo hacer que me corten un miembro, un brazo sano, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque es una barbaridad. O no puedo usar mi cuerpo para tirarme de un edificio y caer sobre otras personas y matarlas. Entonces el derecho sobre el cuerpo, yo no lo niego que existe, pero una vez que hay una vida ahí, es una vida independiente y no es su cuerpo lo que están afectando. Bien, muchísimas gracias. Ahora, por último, la última pregunta se la quiero hacer a usted, que me dijo que tenía un posgrado en bioética. Le hago una consulta.
¿qué consecuencias cree que tenga si se llegase a despenalizar? ¿Qué consecuencias cree que tenga a nivel de entendernos como sociedad, a entendernos como seres humanos que tenemos que compartir y respetar derechos mutuos? Creo que si se llega a legalizar, muchísimas consecuencias, muchísimas. Para los niños, absoluta, porque vamos a tener niños muertos, ¿no es cierto? O sea, el aborto es eso, o sea, van a haber muchos niños que no van a poder llegar a vivir. Para las madres, porque el aborto no les soluciona los problemas que originaron ese embarazo, porque es real que un embarazo no deseado tiene un origen muy complejo. O sea, aquella mujer que no desea continuar con su embarazo es porque tiene una situación detrás muy, muy difícil y el aborto no le va a solucionar todos esos problemas. Con respecto a nosotros, los médicos, sinceramente es terrible porque estamos formados para salvar vidas. Nosotros tocoginecólogos estamos formados, el Estado puso dinero y mucho tiempo para formarnos, para cuidar de las dos vidas, de la madre y del hijo. Por ahí, si son embarazos gemelares, de 3 personitas. Y bueno, y no sé, algo entonces que es terrible porque es matar a una persona. En el fondo nos están obligando, porque alguien tiene que hacer los abortos. Por más que se dé una medicación, por más que sea médico, siempre hay un médico detrás que tiene que indicar una medicación o realizar la práctica. Entonces nos están obligando a nosotros médicos que en lugar de salvar y de cuidar 2 vidas, que estemos matando a una de nuestros pacientes. Nuestros pacientes son 2 o 3. Eso desde el punto de vista así de personas, niño, madre y médico. Pero por supuesto que hay muchísimas otras consecuencias desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de organización del Estado. Esto dicen que es aborto gratuito. Por supuesto que no es gratuito, o sea, siempre hay dinero detrás. Si no lo pone la mujer que va a hacerse el aborto, lo va a poner el Estado y el Estado somos todos. Hay muchas necesidades en salud pública, mucho dinero que se necesita, entonces la torta es la misma, hay que repartirla para distintas cosas. Si ese dinero va para hacer abortos legales, seguramente hay otras cosas que van a tener vacíos. O sea, realmente en este momento es lo que se me viene en mente, pero creo que hay muchísimas consecuencias negativas y que quizá no se tengan en cuenta hoy cuando están pensando en la legalización de esta práctica. Claro, es que es muy difícil que un problema tan complejo tenga una solución tan simple. Hay que sospechar cuando la solución es muy simple. En primer lugar, quiero agregar 2 cosas. En primer lugar, en este debate, el gran ausente son los varones. Tanto los varones como papás, como con derechos de tomar decisiones sobre sus hijos, son olímpicamente ignorados, como los varones irresponsables que dejan embarazada a una mujer y después se desentienden, como si fuera un asunto de ella y ellos no tuvieran nada que ver. Y eso obviamente va a ser muy facilitado por la legalización del aborto. Es un problema tuyo, hacete un aborto o tenelo, pero no es problema mío. Y ni hablar de los violadores. Si la mujer dice que fue violada, recibe un aborto y el violador queda libre para seguir violando, ¿sí? Así que eso son cosas terribles que no se tienen en cuenta. Y hoy en día, con la tecnología de ADN, si un padre no se quiere hacer cargo de su hijo, es fácil demostrar que es el padre y obligarlo legalmente a tener un hijo. No estamos creando estaríamos favoreciendo una generación de varones más irresponsables de lo que ya son. La segunda cosa es que esto se usó como argumento cuando se quería legalizar el aborto en los Estados Unidos, y era que si todos los niños, si los abortos eliminaban a los niños no deseados, todos los niños iban a ser deseados y eso iba a reducir el abuso infantil y la violencia contra los niños. ¿Cierto? Falso. Pasó todo lo contrario. El desprecio por la vida de los no nacidos ha sido acompañado por un aumento de la violencia contra los niños y muertes de niños, que fueron 1.700 y pico en el año, por ejemplo, 2010, que es la cifra que me acuerdo,
ha ido aumentando el abuso infantil, el abuso sexual, el abuso físico, el abuso psicológico contra los niños ha ido aumentando en la medida que se desprecia la vida humana, porque al final la mamá puede decir, y bueno, al final yo te tuve, ahora aguantátela. O sea, tenés que hacer lo que yo digo, no tengo por qué estar pendiente de vos. Entonces, hay que pensar estas cosas, o sea, los comportamientos humanos tienen consecuencias, y esto tendría consecuencias muy graves. Por último, perdón, no sé si quería decir algo, pero yo le quería preguntar a usted, porque en esto muchas veces se acusa de que el discurso pro vida estigmatiza demasiado a la mujer y a la mujer que por ejemplo ha abortado en el pasado. ¿Qué le dirían ustedes a una mujer que en este momento está pensando en hacerse un aborto? Primero que todo, aclararle que el niño que lleva en su vientre tiene vida y es un ser humano. Después trataría de convencerla de que no lo haga por su propio bien, porque no con la muerte de la criatura no va a solucionar sus problemas y los va a aumentar, porque va a empezar con problemas de culpa, problemas de depresión, que pueden llegar incluso a adicciones y al suicidio, que son cosas graves y que dependen también de la misma situación del aborto que se ha provocado. Muchísimas gracias. Espérate, te quiero agregar algo. Mira, lo que quería agregar era que mucha gente dice, pero sí, en el caso de violación habría que legalizar el aborto. Yo te voy a decir, en caso de violación hay un victimario y dos víctimas. El victimario en general queda libre y si lo encuentran quizá un tiempo privado de la libertad. Sin embargo, una de las víctimas desaparece, es eliminada. Yo creo que como acto de justicia no puede aceptarse ni aún en caso de violación. En ese caso, yo lo que tengo entendido, que una vez lo escuché al doctor Albino decir, de que la mayoría de los casos de embarazo en donde ha habido una violación de por medio, ocurren cuando no es una violación esporádica que ocurrió una sola vez, sino que es un acto reiterativo y que generalmente sucede dentro del ámbito conocido de la mujer. ¿Eso es así? Así es, y así lo vemos nosotros en nuestros consultorios. Y esa gente va a llevar a abortar a las mujeres y va a seguir abusando de ellas después del aborto. O sea que de esta manera, si se legalizara el aborto, ocurre como una suerte de revictimización, ¿puede ser? Así es, porque ella no va a tener que poner la denuncia en ningún estamento público, lo va a poner directamente delante del médico, que también tiene que guardar el secreto profesional. Entonces no va a haber, el hombre va a quedar impune, la mujer con manchas de sangre inocente en sus manos y el inocente muerto. Yo personalmente no hago medicina, pero si tuviera que hablar con una mujer que está pensando abortar, no le diría nada, le mostraría una ecografía. El 90 o 99% de las mujeres que ven la ecografía de su bebé, lo piensan dos veces, porque ven que está la vida ahí. Es simple. Después hablamos, pero mostrarle. Muchas gracias. Gracias.